pecados secretos. Límpiame de mis pecados ocultos. Salmos, capítulo 19, versículo 12. La autorrectitud surge en parte del orgullo, pero principalmente de la ignorancia de la ley de Dios. Es porque los hombres saben poco o nada acerca del carácter terrible de la ley divina que se imaginan neciamente ser justos. No son conscientes de la profunda espiritualidad y la severa rigidez de la ley, o de otro modo tendrían otras concepciones más sensatas. Tan solo que lleguen a comprender cuán estrictamente la ley juzga los pensamientos, como se extiende a cada emoción del hombre interior, y no habrá criatura bajo el cielo de Dios que se atreva a considerarse justa ante él en virtud de sus propias obras y pensamientos. Basta con que la ley se le revele a una persona, que comprenda cuán estricta es y cuán infinitamente justa, para que su autojustificación se desvanezca hasta la nada, llegará a serle un trapo inmundo, mientras que antes la consideraba un hermoso manto. Ahora bien, David, tras contemplar la ley de Dios y haberla alabado en este salmo que he leído en su presencia, al reflexionar sobre su excelencia se ve impulsado a exclamar, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y luego a elevar esta oración, límpiame de mis pecados ocultos. En el Concilio de Letrán de la Iglesia de Roma se decretó que todo verdadero creyente debía confesar todos sus pecados, sin faltar uno solo, una vez al año ante el sacerdote, y agregaron a ello la declaración de que no había esperanza de perdón sin cumplir con dicho decreto. ¿Qué puede igualar lo absurdo de semejante disposición? ¿Suponen acaso que uno puede enumerar sus pecados con la misma facilidad con que cuenta sus dedos? Si pudiéramos obtener el perdón de todos nuestros pecados con solo confesarlos todos en una hora, ninguno de nosotros podría entrar al cielo, ya que, además de los pecados que conocemos y podemos confesar, existe una inmensa multitud de pecados que son tan verdaderamente faltas como las que detectamos, pero que permanecen ocultos y no alcanzan nuestra mirada. Si tuviéramos ojos como los de Dios, pensaríamos muy diferente de nosotros mismos. Los pecados que vemos y confesamos son apenas como las pequeñas muestras que el labrador lleva al mercado, cuando tiene el granero lleno en casa. Nosotros apenas alcanzamos a ver y detectar unos pocos pecados, en comparación con los innumerables que permanecen ocultos a nosotros mismos y sin ser vistos por nuestros semejantes. No dudo que esto sea cierto para todos los que estamos aquí. En cada hora de nuestra existencia activa, cometemos decenas de millares de faltas que nunca han sido reprendidas por nuestra conciencia, simplemente porque nunca las hemos percibido como erróneas, ya que no hemos estudiado la ley de Dios como deberíamos. Sepamos, pues, todos nosotros, que el pecado es pecado, lo veamos o no, que un pecado que nos es secreto es tan pecado como aquel que reconocemos, aunque no sea tan grave a los ojos de Dios como si lo hubiésemos cometido con presunción, ya que no lleva la agravante de la voluntad deliberada. Que todos los que conocemos nuestros pecados elevemos esta oración tras todas nuestras confesiones: Señor, he confesado cuántos pecados conozco, pero debo añadir un etcétera tras ellos y decir, límpiame de mis pecados ocultos. Eso, sin embargo, no será el meollo de mi sermón esta mañana. Voy a dirigirme a cierta clase de hombres que tienen pecados no desconocidos para ellos mismos, pero sí secretos ante sus semejantes. De vez en cuando damos vuelta a una hermosa piedra que yace sobre el césped verde de la iglesia profesante, rodeada del verdor de una aparente bondad, y para nuestra sorpresa encontramos debajo de ella toda clase de inmundos insectos y repugnantes reptiles. Ante tal hipocresía, con asco exclamamos, todos los hombres son mentirosos. No hay ninguno en quien podamos depositar confianza. No es justo decir eso de todos, pero en verdad, los descubrimientos que hacemos acerca de la insinceridad de nuestros semejantes son suficientes para hacernos despreciar a nuestra propia raza, al ver hasta qué punto pueden llegar en las apariencias, teniendo tan poco de sinceridad en el corazón. A ustedes, señores, que pecan en secreto y, sin embargo, hacen una profesión, que quebrantan los pactos de Dios en la oscuridad y llevan una máscara de bondad a la luz del día. A ustedes, señores, que cierran las puertas y cometen maldad en lo secreto, a ustedes les hablaré esta mañana. Que Dios también se digne hablarles y hacerles orar esta plegaria: límpiame de mis pecados ocultos. Salmos 19:12. Me esforzaré en instar a todos los pretendientes presentes a que abandonen, renuncien, detesten, odien y aborrezcan todos sus pecados secretos. Primero, me esforzaré en mostrar la necedad de los pecados secretos. Segundo, la miseria de los pecados secretos. Tercero, la culpabilidad de los pecados secretos. Cuarto, el peligro de los pecados secretos. Y luego trataré de aplicar algunas palabras a modo de remedio, para que todos seamos habilitados a evitar los pecados secretos. 1. Primero, pues, la necedad de los pecados secretos. Pretendiente, tu apariencia es agradable a la vista, tu conducta externamente es recta, amable, generosa, liberal y cristiana, pero te permites algún pecado que el ojo del hombre aún no ha detectado. Quizás sea embriaguez en privado. Desprecias al borracho cuando tambalea por la calle, pero tú mismo te entregas al mismo hábito en privado. Podría ser otra lujuria o vicio,
No me corresponde en este momento señalar cuál es. Pero, pretendiente, te decimos que eres un necio al pensar en albergar un pecado secreto, y lo eres por esta sola razón. Tu pecado no es un pecado secreto, es conocido y un día será revelado, tal vez muy pronto. Tu pecado no es secreto, el ojo de Dios lo ha visto, has pecado ante su rostro. Cerraste la puerta, corriste las cortinas, mantuviste fuera el ojo del sol, pero el ojo de Dios penetra las tinieblas, las paredes de ladrillo que te rodean son tan transparentes como el vidrio ante la mirada del Todopoderoso. La oscuridad que te envuelve es tan clara como el mediodía veraniego a los ojos de aquel que lo contempla todo. ¿No sabes, oh hombre, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta? Hebreos 4:13. Así como el sacerdote un día su cuchilló en las entrañas de la víctima, descubriendo el corazón, el hígado y todo lo que había dentro, así eres visto tú, oh hombre, por Dios, abierto de par en par por el Omnipotente. No tienes cámara secreta donde puedas esconderte, no tienes sótano oscuro donde ocultar tu alma. Cava profundo, sí, hasta el infierno, pero no encontrarás suficiente tierra en el globo para cubrir tu pecado. Si amontonas montañas sobre su tumba, esas montañas contarían lo que fue enterrado en sus entrañas. Si pudieras arrojar tu pecado al mar, 1000 olas murmurantes revelarían el secreto. No hay forma de ocultarlo a Dios. Tu pecado está fotografiado en las alturas del cielo, la obra fue registrada en el firmamento cuando la cometiste, allí permanecerá, y un día te verás a ti mismo expuesto ante la mirada de todos los hombres, como un hipócrita, un pretendiente que pecaba en el secreto de su fantasía, observado en todos sus actos por el Jehová omnividente. Qué necios son los hombres al pensar que pueden hacer algo en secreto. Este mundo es como las colmenas de vidrio donde a veces las abejas trabajan, miramos hacia abajo y vemos todas las operaciones de esas pequeñas criaturas. Así Dios mira hacia abajo y lo ve todo. Nuestros ojos son débiles, no podemos mirar a través de la oscuridad, pero su ojo, como un orbe de fuego, penetra la negrura, lee los pensamientos del hombre y ve sus actos cuando él cree estar más oculto. Sería un pensamiento suficiente para refrenarnos de todo pecado, si se aplicara verdaderamente a nosotros. Tú, Dios, ¿me ves? Génesis 16:13. Detente, ladrón. Suelta lo que has tomado para ti. Dios te ve. Ningún ojo humano que pueda delatarte te ha descubierto, pero los ojos de Dios te están contemplando ahora a través de las nubes. Blasfemo. Apenas alguno por quien te importe te oyó maldecir, pero Dios te oyó, entró en los oídos del Señor Dios de los ejércitos, Santiago 5:4. Tú que llevas una vida inmunda, y sin embargo eres un comerciante respetable con una reputación justa y hermosa entre los hombres, tus vicios son todos conocidos, están escritos en el libro de Dios. Él lleva un diario de todos tus actos, y que pensarás aquel día cuando se reúna una multitud ante la cual esta inmensa congregación es apenas una gota en un balde, y Dios lea la historia de tu vida secreta, y hombres y ángeles la escuchen? Estoy seguro de que ninguno de nosotros querría que se revelaran todos nuestros secretos, especialmente nuestros pensamientos secretos. Si yo seleccionara de esta congregación al hombre más santo, lo pusiera al frente y dijera, ahora, Señor, conozco todos sus pensamientos y estoy a punto de relatarlos, estoy seguro de que me ofrecería el mayor soborno que pudiera reunir, si yo aceptara complacerlo y al menos ocultar algunos de ellos. Cuente, diría él, mis actos, de ellos no me avergüenzo, pero no cuente mis pensamientos e imaginaciones, de ellos he de avergonzarme siempre ante Dios. ¿Qué será entonces de tu vergüenza, pecador, cuando tus lujurias privadas, tus transgresiones de alcoba, tus crímenes secretos sean proclamados desde el trono de Dios, publicados por su propia boca, y con voz más fuerte que 1000 truenos, predicados a los oídos del mundo reunido? ¿Cuál será tu terror y confusión entonces, cuando todos los actos que has cometido sean publicados ante la luz del sol, ante los oídos de toda la humanidad? Renuncia a la loca esperanza del secreto, pues tu pecado está registrado este mismo día, y un día será anunciado en los muros del cielo. 2. En segundo lugar, observemos la miseria de los pecados secretos. De todos los pecadores, el que profesa la religión y, sin embargo, vive en la iniquidad, es el más miserable. Un hombre francamente impío, que alza su copa y dice, soy un borracho, no me avergüenza admitirlo, será indescriptiblemente miserable en el mundo venidero, pero, por breve que sea, tiene su hora de placer. Un hombre que maldice y blasfema y declara, ese es mi hábito, soy un hombre profano, y así lo profesa, al menos encuentra alguna paz en su alma. Pero el hombre que camina junto al ministro de Dios, que se une a la iglesia de Dios, que se presenta ante el pueblo de Dios y se une a ellos, y luego vive en pecado, ¿qué existencia tan miserable ha de llevar? Vive peor que el ratón en el salón, que sale de vez en cuando a recoger migajas y luego vuelve a su agujero. Estos hombres deben salir de tanto en tanto a pecar y qué temores tienen de ser descubiertos. Un día, tal vez, su verdadera naturaleza sale a la luz, con astucia extraordinaria logran ocultarla y disimularla,
pero al día siguiente surge algo más, y viven con un temor constante, hilando mentira tras mentira, para que la última parezca verídica, añadiendo engaño al engaño, para no ser descubiertos. Si he de ser un hombre impío, dadme la vida de un pecador desenfrenado, que peque a plena luz del día, pero, si he de pecar, que no sea como hipócrita y cobarde, que no profese ser de Dios mientras paso mi vida al servicio del diablo. Esa forma de engañar al diablo es algo de lo que cualquier pecador honesto se avergonzaría. Dirá, ahora bien, si sirvo a mi amo, le serviré abiertamente, no habrá fingimiento. Si hago una profesión, la sostendré, pero si no, si vivo en pecado, no lo encubriré con hipocresía ni palabrerías religiosas. Una de las cosas que ha paralizado a la Iglesia, que ha cortado sus mismos tendones, ha sido esta hipócrita conducta condenable. ¿Cuántos hombres hay a quienes se podría alabar hasta las nubes, si se creyera su palabra, pero a los que se les podría arrojar al abismo más profundo si se vieran sus actos secretos? Dios perdone a cualquiera de ustedes que actúe así. Casi podría decir que apenas puedo perdonarlo yo mismo. Puedo perdonar al hombre que se desenfrena abiertamente, sin fingir ser mejor, pero al que adula, finge, aparenta, ora y luego vive en pecado, a ese hombre lo detesto, no puedo soportarlo, lo aborrezco desde lo más profundo de mi alma. Si se aparta de sus caminos, lo amaré, pero mientras persista en su hipocresía es para mí la más repugnante de las criaturas. Se dice que el sapo luce una joya en su cabeza, pero este hombre no tiene ninguna, porta consigo inmundicia mientras finge amar la rectitud. Una simple apariencia, oyentes míos, no es más que una pomposa exhibición para descender al infierno, son como los crespones del coche fúnebre y los arreos de los caballos negros que arrastran a los hombres a su tumba, el cortejo fúnebre de las almas muertas. Cuídense por encima de todo de una profesión de fe de cera que no soporte la luz del sol, cuídense de una vida que necesite dos caras para llevarla a cabo, sean una cosa o la otra. Si deciden servir a Satanás, no pretendan servir a Dios, y si sirven a Dios, sírvanle con todo su corazón. Ningún hombre puede servir a dos señores, Mateo 6:24, no lo intenten, no se esfuercen en ello, pues ninguna vida será más miserable que esa. Sobre todo, cuídense de cometer actos que luego deban ocultar. Existe un poema singular de Ood, llamado El sueño de Eugene Aron, una pieza realmente notable, que ilustra el punto que ahora estoy tratando. Aram ha asesinado a un hombre y arrojado su cuerpo al río, un agua lenta, negra como la tinta, de una profundidad extrema. A la mañana siguiente, regresa al lugar de su crimen. La culpa es un sombrío mayordomo, aun cuando sus dedos no estén manchados de rojo sangre. Los pecados secretos traen ojos febriles y noches sin sueño, hasta que los hombres consumen su conciencia y se vuelven, en verdad, maduros para la fosa. La hipocresía es un juego difícil de jugar, pues es un engañador contra muchos observadores, y, ciertamente, es un miserable negocio que, como su clímax inevitable, conduce a una tremenda bancarrota. Ustedes que han pecado sin ser descubiertos, estad seguros que vuestro pecado os alcanzará, Números 32:23, y piensen que podría alcanzarlos muy pronto. El pecado, al igual que el asesinato, saldrá a la luz, los hombres incluso revelarán sus propias historias en sus sueños. Dios, a veces, ha presionado tanto la conciencia de algunos hombres que estos se han visto obligados a presentarse y confesar la historia. Pecador secreto. Si quieres un anticipo de la condenación en la tierra, persiste en tus pecados secretos, porque no hay hombre más miserable que aquel que peca en secreto y, sin embargo, trata de conservar una buena reputación. Ese ciervo, perseguido por sabuesos hambrientos de fauces abiertas, es más feliz que el hombre perseguido por sus pecados. Ese pájaro, atrapado en la red del cazador y forcejeando por escapar, es más feliz que aquel que ha tejido a su alrededor una telaraña de engaños y se esfuerza día tras día por escapar de ella, haciendo cada vez más tupidas sus mallas y más fuerte la red. La miseria de los pecados secretos. En verdad, uno puede orar, límpiame de mis pecados ocultos, Salmos 19:12. 3. Pero ahora, consideremos la solemne culpabilidad del pecado secreto. Ahora bien, Juan, ¿no crees que haya maldad en algo a menos que alguien lo vea, verdad? Consideras que es un gran pecado si tu patrón te descubre robando la caja, pero si no lo descubre, entonces no hay pecado alguno. Y tú, Señor, piensas que es un gran pecado hacer una jugarreta en el comercio si llegara a ser descubierta y terminaras ante el juez, pero hacerlo sin que nadie se dé cuenta, eso está bien. No diga usted ni una palabra al respecto, señor Spurgeon, es solo negocio, no debe meterse con los asuntos comerciales, si son artimañas no descubiertas, por supuesto, no debe criticarlas. La medida común del pecado es la notoriedad del mismo. Pero yo no creo en eso. Un pecado es un pecado, ya se cometa en privado o ante todo el mundo. Es curioso cómo la gente mide la culpabilidad. Un empleado ferroviario coloca una señal incorrecta, hay un accidente, el hombre es enjuiciado y severamente reprendido.
El día anterior colocó también la señal mal, pero no hubo accidente, y por ello nadie lo acusó de negligencia. Sin embargo, fue exactamente la misma falta, hubiera o no accidente, el accidente no creó la culpabilidad, fue el acto el que la creó, no la notoriedad ni tampoco sus consecuencias. Su deber era tener cuidado, fue tan culpable la primera vez como la segunda, pues de forma negligente puso en riesgo la vida de hombres. No midas el pecado por lo que otros digan de él, mídelo por lo que Dios dice y por lo que tu propia conciencia te indica. Ahora, considero que el pecado secreto, si cabe, es el peor de los pecados, porque el pecado secreto implica que el hombre que lo comete tiene ateísmo en su corazón. Preguntarás cómo puede ser. Te respondo que puede ser un cristiano profesante, pero le diré en su cara que es un ateo práctico si se esfuerza en mantener una reputación respetable ante los hombres y luego peca secretamente. No es ateo aquel que dice que hay un Dios, pero al mismo tiempo valora más la opinión humana que la de Dios. ¿No es esa la esencia misma del ateísmo? ¿No es una negación de la divinidad del Altísimo que los hombres lo desprecien y piensen más en la mirada de una criatura que en la observación de su Creador? Hay quienes no pronunciarían ni una sola palabra malvada en presencia de su ministro, pero pueden hacerlo sabiendo que Dios los está mirando. Son ateos. Hay quienes no harían una trampa comercial de ningún modo si pensaran que podrían ser descubiertos, pero lo hacen mientras Dios los contempla, es decir, piensan más en el ojo del hombre que en el ojo de Dios, y creen que es peor ser condenados por los hombres que ser condenados por Dios. Llámalo como quieras, el nombre apropiado para ello es ateísmo práctico. Es deshonrar a Dios, es destronarlo, ponerlo por debajo de sus propias criaturas, ¿y qué es eso sino quitarle su divinidad? Hermanos, no incurran, se los ruego, en la espantosa culpa del pecado secreto. Nadie puede pecar un poco en secreto sin que eso engendre más pecado, nadie puede ser hipócrita y mantener una culpa moderada, irá de mal en peor, avanzando cada vez más, hasta que, cuando su culpa se publique, se descubrirá que es el peor y más endurecido de los hombres. Cuídense de la culpa del pecado secreto. Si pudiera yo predicar como lo hacía Rowland Hill, haría que algunos se examinaran a sí mismos en casa y temblaran. Se cuenta que cuando él predicaba, no había hombre en la ventana, ni de pie en la multitud, ni encaramado en ninguna parte, que no dijera, me está predicando a mí, me está hablando de mis pecados secretos. Y cuando proclamaba la omnisciencia de Dios, se dice que los hombres casi creían ver a Dios corporalmente presente en medio de ellos, mirándolos. Y cuando terminaba su sermón, oían una voz en sus oídos, ¿se ocultará alguno en escondrijos de modo que yo no lo vea? Dice el Señor. No lleno yo el cielo y la tierra, dice el Señor. Jeremías 23:24. Quisiera poder hacer eso. Quisiera hacer que cada hombre se examinara a sí mismo y descubriera su pecado secreto. Vamos, oyente, ¿cuál es? Sácalo a la luz del día, tal vez muera bajo la luz del sol. A estas cosas no les agrada ser descubiertas. Díselo ahora a tu propia conciencia, ¿cuál es? Míralo de frente, confiésalo ante Dios, y que Él te conceda la gracia de apartar ese pecado y todo otro, y volver a Él con plena determinación de corazón. Pero sabe esto, tu culpa es culpa, ya sea descubierta o no descubierta, y si hay alguna diferencia, es peor porque ha sido secreta. Dios nos libre de la culpa del pecado secreto. Límpiame de mis pecados ocultos. Salmos 19:12. 4. Y ahora, observemos el peligro del pecado secreto. Un peligro es que un hombre no puede cometer un pequeño pecado en secreto sin que, tarde o temprano, sea llevado a cometer un pecado público. No puedes, Señor, aunque creas que puedes, mantener la moderación en el pecado. Si cometes un pecado, es como el deshielo del glaciar más bajo de los Alpes, con el tiempo, los demás le seguirán. Tan cierto como que hoy colocas una piedra en el túmulo, mañana colocarás otra, hasta que, piedra sobre piedra, el montón se convierta en una verdadera pirámide. Fíjate en el insecto del coral, no puedes decretar hasta dónde elevará su obra. No construirá su roca hasta la altura que tú desees, no se detendrá hasta que esté cubierta de maleza, hasta que la maleza se descomponga, y se forme sobre ella tierra, y así las diminutas criaturas crearán una isla. El pecado no puede ser refrenado con bozal ni freno. Pero yo solo voy a tomar un trago de vez en cuando, únicamente me embriagaré una vez a la semana más o menos. Nadie lo verá, inmediatamente me iré a la cama. Pronto estarás ebrio en las calles. Solo voy a leer un libro lascivo, lo pondré bajo la funda del sofá cuando alguien entre. Sin embargo, Señor, terminarás teniéndolo en tu biblioteca. Solo entraré en esa compañía de cuando en cuando. Irás allí todos los días, tal es su carácter seductor, no podrás evitarlo. Es como pedirle al león que te deje meter la cabeza en su boca. No puedes regular sus mandíbulas, ni tampoco puedes regular el pecado. Una vez que entras en él, no puedes saber cuándo serás destruido. Tal vez tengas la suerte, como Dan Amberg, de meter y sacar la cabeza muchas veces,
pero ten por seguro que alguno de esos días será una empresa costosa. De nuevo, puedes esforzarte en ocultar tu hábito vicioso, pero saldrá a la luz, no podrás evitarlo. Mantienes tu pequeño pecado favorito en casa, pero fíjate, cuando la puerta quede entreabierta, el perro saldrá a la calle. Envuélvelo en tu pecho, cúbrelo con pliegue tras pliegue de hipocresía para mantenerlo oculto. Esa criatura asquerosa cantará algún día cuando estés en compañía, no podrás mantener callado al ave maligna. Tu pecado se paseará por ahí, y, más aún, llegará el día en que ni siquiera te importará. Un hombre que se entrega a pecar en privado, con el tiempo se endurece el semblante como el bronce. La primera vez que pecó, la frente se le perló de sudor al recordar lo que había hecho. La segunda vez, no hubo sudor frío, solo cierta agitación en los músculos. La tercera vez hubo una mirada taimada, furtiva, pero ninguna agitación. La siguiente vez pecó un poco más, y de este modo llegó a ser el blasfemo audaz de su Dios, exclamando: ¿Quién soy yo para temer a Jehová, y quién es él para que yo lo sirva? Los hombres van de mal en peor. Si lanzas tu barca a la corriente, debe ir a donde la corriente la lleve. Si te colocas en el torbellino, no eres más que una brisna en el viento, irás por donde el viento te empuje, no puedes controlarte. El globo aerostático puede elevarse, pero no puede dirigir su rumbo, debe ir a donde sople el viento. Si una vez te elevas en el pecado, no hay manera de detenerte. Ten cuidado. Si no quieres llegar a ser el peor de los hombres, cuídate de los pequeños pecados. Ellos, apilándose uno tras otro, pueden finalmente derribarte de la cima y destruir tu alma para siempre. Hay un gran peligro en los pecados secretos. Pero aquí tengo a algunos verdaderos cristianos que se permiten pecar en secreto. Dicen que es un pecado pequeño, y por eso lo consienten. Queridos hermanos, les hablo a ustedes, y me hablo a mí mismo al decir esto: destruyamos todos nuestros pequeños pecados secretos. Se les llama pequeños, y si lo son, recordemos que son las zorras, incluso las pequeñas zorras, las que echan a perder nuestras viñas, porque nuestras viñas tienen tiernos brotes. Tengamos cuidado con nuestros pequeños pecados. Un pecadillo, como una pequeña piedrecilla en el zapato, hará que el viajero hacia el cielo camine muy fatigado. Los pecados pequeños, como pequeños ladrones, pueden abrir la puerta a otros mayores que estén afuera. Cristianos, recuerden que los pequeños pecados estropearán su comunión con Cristo. Los pequeños pecados, como pequeñas manchas en la seda, pueden dañar la fina textura del compañerismo. Los pequeños pecados, como pequeñas irregularidades en la maquinaria, pueden arruinar toda la estructura de su religión. Una sola mosca muerta corrompe todo el frasco de ungüento. Una sola cardencha puede sembrar un continente de malas hierbas. Matemos, pues, hermanos, nuestros pecados siempre que los hallemos. Alguien dijo: el corazón está lleno de aves inmundas, es una jaula de ellas. Pero, dijo otro teólogo, no debes usar eso como excusa, pues la tarea del cristiano es retorcerles el cuello. Y así es, si hay cosas malas, nuestro deber es darles muerte. Los cristianos no deben tolerar pecados secretos. No debemos albergar traidores, es alta traición contra el Rey del cielo. Saquémoslos a la luz y ofrezcámoslos sobre el altar, entregando el más querido de nuestros pecados secretos a la voluntad y mandato de Dios. Hay un gran peligro en un pequeño pecado secreto, por lo tanto, evítalo, no pases cerca de él, apártate y rehúyelo, y que Dios te dé gracia para vencerlo. 5. Y ahora, al terminar, me dispongo a suplicar con todas mis fuerzas a algunos de ustedes a quienes Dios ha punzado en la conciencia. He venido a rogarles, si fuera posible con lágrimas, que abandonen sus pecados secretos. Aquí tengo a uno por quien bendigo a Dios, lo amo, aunque no lo conozco. Está casi persuadido de ser cristiano, vacila entre dos opiniones, tiene la intención de servir a Dios, se esfuerza por abandonar el pecado, pero le resulta una lucha difícil, y aún no sabe qué será de él. Le hablo con todo amor: amigo mío, tendrás tu pecado e irás al infierno, o abandonarás tu pecado e irás al cielo. Esta es la solemne alternativa. A todos los pecadores despertados se lo digo, que Dios elija por ti, de lo contrario, tiemblo al pensar que podrías elegir. Los placeres de esta vida son tan embriagadores, sus gozos tan seductores, que si no creyera que Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer, desesperaría por ti. Pero confío en que Dios decidirá el asunto. Permíteme poner la alternativa ante ti. De un lado está una hora de diversión, una vida corta de dicha, y además una pobre dicha. Del otro lado está la vida eterna y la gloria eterna. De un lado hay una felicidad pasajera y, después, una desdicha abrumadora. Del otro lado hay una paz sólida y un gozo eterno, y tras ello un deleite sobreabundante. No temeré que me llamen arminiano cuando digo, como lo hizo Elías: elijan hoy a quién servirán. Si el Señor es Dios, sírvanle, y si Baal es Dios, sírvanle. Primer libro de los Reyes 18:21. Y también escogeos hoy a quién serviréis en Josué 24:15. Pero ahora, elijan con deliberación, y que Dios los ayude a hacerlo.
No digas que aceptarás la religión sin antes calcular su costo. Recuerda, has de renunciar a tu lujuria, has de abandonar tu placer. ¿Puedes hacerlo por causa de Cristo? ¿Puedes? Sé que no puedes, a menos que la gracia de Dios te asista para hacer tal elección. Pero, dice alguno, Señor, tengo la intención de ser religioso, pero no comparto su rigor. No te pido que lo compartas conmigo, sin embargo, espero que lo compartas con el rigor de Dios, y el rigor de Dios es 10.000 veces mayor que el mío. Podrás decir que mi predicación es puritana, Dios será puritano al juzgar en aquel gran día. Yo puedo parecer severo, pero jamás seré tan severo como lo será Dios. Yo puedo pasar el rastrillo con dientes afilados por tu conciencia, pero Dios arrastrará rastrillos de fuego eterno sobre ti un día. Yo puedo decir cosas que suenen como truenos, Dios no las hablará, sino que las lanzará de sus manos. Recuerda, los hombres pueden burlarse del infierno y decir que no existe, pero antes deben rechazar sus Biblias para creer tal mentira. Señores, ¿mantendrán ustedes sus pecados secretos y obtendrán a cambio el fuego eterno? Recuerden que de nada vale, deben entregarlos todos o, de lo contrario, no pueden ser hijos de Dios. No pueden de ningún modo tener ambas cosas, no puede ser Dios y el mundo, no puede ser Cristo y el diablo, debe ser uno u otro. Que Dios les dé la gracia para renunciar a todo. ¿De qué les sirven? Ahora son sus engañadores y para siempre serán sus atormentadores. Si sus ojos se abrieran para ver la podredumbre, la vacuidad y el engaño de la iniquidad. Que Dios los vuelva a sí mismo. Que Dios les dé la gracia de cruzar el Rubicón del arrepentimiento en esta misma hora, de decir, de ahora en adelante es guerra a muerte contra mis pecados, no conservaré ni uno solo voluntariamente, abajo con ellos, cananeo, hitita, jebuseo, todos serán expulsados.